a pintar esta tabla que veis aquí. Así, ¿vale? Yo me llamo Lucas. Empecemos. Pues aquí veis mi obra. Ahora le voy a dar cera de abeja con mami. Y pues ya está. Bueno, Lucas, ¿ya preparaste el dibujo? Con estas ceras. Lucas hizo su dibujo con unas ceras que son ceras ecológicas de Oconorm, que son muy duras. Entonces, de esa forma conseguimos que el dibujo permanezca en la tabla. Porque ahora lo que vamos a hacer es poner cera de abeja. La cera de abeja va a proteger la tabla. Exactamente. Sí, dale ahí, Peque. Mojamos el pincel y extendemos bien. ¿Está bien por ahí, Lucas? Vale, toda la cera bien extendida. Lo que vamos a conseguir es proteger el dibujo y que la tabla quede impecable, que no se estropee la madera o que se estropee lo menos posible. Cuando la cera se seque, que tarda más o menos un día. No, 2 minutos. No, 2 minutos no. Un día más o menos. Utilizaremos lana de roca para sacar los restos y pulir la tabla. Y nos va a quedar perfecta. ¿Cómo va a quedar? Es preciosa. Genial. Pues chao. Chao. Voy a parar de grabar. ¿Cuál es el botón? El rojo.